Don José, hablábamos de los aportes de la industria tabaquera a los ingresos en divisas de la República Dominicana para poder realizar sus transacciones internacionales. ¿Qué participación tiene la industria tabaquera en la República Dominicana? Usted hablaba de dos empresas que eran nacionales y que fruto de la globalización han permitido la inversión extranjera en ellas. ¿Cómo se han manifestado esas inversiones para el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana? Bueno, estas son dos empresas en la cual, por ejemplo, el trato con sus empleados ha sido, digamos, muy buena, que se ha llevado. No hay datos estadísticos que demuestren cuál es la cantidad, pero son ingresos muy valiosos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Inglaterra recibe 11.000 millones de libras esterlinas anuales por los impuestos que tiene al tabaco, y con eso cubren más del 50% de la defensa nacional. Quiere decir que hay países que tienen destinado en qué se va a invertir ese dinero de la industria del tabaco. Usted es un líder sindicalista. Tenemos entendido que uno de los mayores aportes al sector sindical lo hizo una empresa que se llama León Jiménez cuando creó o aceptó el primer sindicato para operar en la industria tabaquera de la República Dominicana. Usted, que es un conocedor de la historia, explíquele a nuestro querido televidente en qué consistió ese hecho, ese fenómeno en esa época. O sea, no fue el primer sindicato, ya existía, por ejemplo, la Hermandad Cigarrera, que era la unidad de todos los tabaqueros de la región de Santiago, pero en 1958 León Jiménez introdujo una serie de maquinarias en competitividad con la tabacalera, que era propiedad del Estado, y el Estado obligó a León Jiménez que firmara un contrato colectivo. Y lo que se firmó en León Jiménez fue el primer contrato colectivo a nivel nacional en la industria tabaquera, ya que había una, como llamamos ahora, competencia con la tabacalera, y ese contrato colectivo después originó que en muchas empresas, especialmente en la tabacalera también, se hiciera uno de los contratos colectivos. El contrato colectivo de la tabacalera ha sido uno de los mejores contratos colectivos, en la cual no solamente se creó o se mantuvo un plan de viviendas que eran alrededor de una producción de 40 viviendas para los trabajadores anual, sino la construcción de un colegio para los hijos de los trabajadores, que es la mayor experiencia sindical que hay en el país, de que en una industria de tabaco o de cigarrillo se pudiera implantar un colegio que se llama el Colegio La Esperanza en Santiago, que era producto de una contratación colectiva entre el sindicato y los trabajadores para darle educación a los hijos de los trabajadores. Eso forma parte de un avance en la conciencia de los empresarios, que muchos han continuado desarrollando ese tipo de enfrentar la problemática obrero-patronal, concediéndole reivindicaciones a sus trabajadores, o formaba parte de que esos empresarios de León Jiménez tenían una conciencia burguesa en ese tiempo que le garantizaba mantener relaciones de armonía con sus trabajadores como garantía de éxito en sus Bueno, programas y proyectos? la idea del colegio La Esperanza es una idea del padre Manuel González Quevedo, que era asesor de nuestra confederación, y él fue que orientó, que aquí no se conocía, cómo poder tener una idea. Y recibió el apoyo de la empresa La Tabacalera. En aquel momento el Chino Almonte, que era el administrador, fue muy receptivo, y Esteban Piola, que era el presidente de la empresa también, para poner eso. Ahora, yo quisiera continuar sobre la cuestión de los fumadores. Actualmente hay 1.100 millones de personas adultos que fuman. Cuando nosotros decimos 1.100 millones, hay que saber, en el mundo hay 6.000 millones. Adultos son más de 3.000, quiere decir que hay una gran cantidad de personas que fuman. En los últimos años lo hacen un poco más oculto, no tan público como se hacía antes, porque antes no era delito ni se prohibía, al contrario, era un estilo que tenían las personas de demostrar ser fumadores.
De esos hay 900 millones de hombres que fuman y 200 mujeres. Hay países como Camboya, donde el 80% son fumadores, en Vietnam 73% y en China 63%, quiere decir, los países asiáticos son los mayores fumadores. Ahora hay un dato muy importante que ofrecen las estadísticas y es que en América Latina el país donde hay mayor cantidad de fumadores es en la República Dominicana. 64% de los mayores son fumadores. Eso es seguido por Panamá, que hay un 56%, por Bolivia un 53%. Hay países en Sudamérica, especialmente en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, que consumen mate. Por eso el promedio de fumadores no es tan elevado, porque el mate es más o menos casi un complemento, un suplemento para los fumadores. Hay países como Bélgica que anualmente mueren más de 7.000 personas, 5.538 hombres y 934 mujeres que mueren anualmente de cáncer de pulmón por el consumo de cigarrillos. Y hay países como Suecia y Dinamarca que las mujeres fuman más que los hombres. Quiere decir que hay contradicciones muy grandes en la cuestión del tabaco y del consumo. Por ejemplo, la Unión Europea, que tiene una política contra el consumo de los hábitos de fumar, sin embargo, subsidia a países para producir tabaco o producir cigarrillos. El 40% de la producción de tabaco de Italia es subsidiado por la Unión Europea, el 35% de Grecia y el 12% de España. Actualmente el etiquetado, quiere decir la etiqueta que se le pone a los cigarrillos, su resultado ha sido muy mínimo, porque la gente sigue consumiendo y ahora, por ejemplo, en el 2008 hay un 2% más consumidores que en años anteriores. Quiere decir que a pesar de que dice que se produce cáncer, las personas y la tendencia actual es que los niños o los menores de edad ingresan muy temprano para aprender a fumar. Y hay muchas demandas que se han hecho contra empresas de personas que han tenido enfermedades y medicalmente hacen demandas para las empresas que lo producen. En la industria del tabaco hay unas tradiciones, por lo menos en Cuba y en República Dominicana, que es mientras que los trabajadores están laborando, hay unos lectores. Y esos lectores le van contando historia, le van dando noticias y van haciendo comentarios, que ese estilo solamente se da en la industria del tabaco. La etiqueta, como dijimos anteriormente, no ha sido muy eficaz. Nosotros consideramos que los efectos nocivos de la salud humana en la industria del tabaco, una de las medidas que se deben tomar es bajar el nivel de las nicotinas, que es lo que produce o lo que se ha demostrado que produce y hace daño a la salud humana. Si ese nivel baja, aunque hay cigarrillos que dicen que son light o que tienen menor cantidad o que tienen filtro, todavía eso se demuestra que aún siendo light, teniendo filtro, el nivel de nicotina es muy elevado, que es lo que hace daño a la salud. Sin embargo, la otra contradicción, como dijimos al principio, que se da es que el cuerpo humano, las personas humanas, muchas de las personas necesitan el fumar, sea por hábito, sea por nerviosismo, sea por cualquier motivo, y siempre va a haber, y lo hubo en la historia. Nosotros, por ejemplo, los indios fumaban en la cultura nuestra, y todas las culturas han mantenido este hábito de fumar. Y el peligro que hay es que se deje de fumar cigarrillos y que la juventud entre en las drogas. Es una disyuntiva que no tiene solución, porque los cigarrillos se venden comercialmente, quiere decir, se ven en público, mientras las drogas se venden en forma clandestina, que no se pueden hacer mucha propaganda o saber cómo es el control y el consumo. Pero en la sociedad dominicana lo que se ha visto es el aumento muy elevado del consumo de droga de jóvenes, especialmente tanto hembras como varones, y quizás esta tendencia de fumar
lo puede conducir a otra parte. Es una disyuntiva que hay a nivel mundial de si se continúa prohibiendo tan públicamente el cigarrillo y que la gente se vaya, y especialmente los jóvenes, al consumo de droga, o mantener esa política de prohibir y de hacer campañas tan grandes como se hacen a todos los niveles, inclusive hay leyes que invitan a prohibir este tipo o por lo menos anunciar los efectos que eso puede producir a la salud. Quiere decir que la industria del cigarrillo es una industria que no solamente la podemos ver por la cantidad de fumadores, sino por lo que se produce, por la economía que mueve, que un gran componente en muchos países para la economía nacional, y también los problemas que tiene el cigarrillo con la salud para las personas y especialmente para los jóvenes. Don José, se dice que es difícil dejar el hábito del cigarrillo. Yo que vivo estudiando esa realidad, creo que no es difícil nada, que es un asunto de decisión. Usted dice no fumo más y es muy difícil que alguien le haga fumar nuevamente. Creo que en el país se han tomado determinadas medidas tendentes a crear la conciencia necesaria en la población para que disminuya el consumo de cigarrillos. Usted, que es un estudioso de este asunto, ¿qué recomienda? Bueno, yo creo que hay que hacer campañas, no solamente diciendo que hace daño, sino demostrándole a la juventud los efectos que hace para la salud. Y ojalá que nosotros, la República Dominicana, que es un país de los mayores consumidores, entre en una etapa de que se baje el nivel de las nicotinas, de los efectos que tiene el cigarrillo para la salud, pero son hábitos que es muy difícil. Tú dices que es fácil dejarlo. Para muchas personas es fácil dejarlo, pero después vuelven. Y el problema no es dejarlo, sino dejarlo permanentemente. Pero sí es importante la advertencia de los efectos que hace el cigarrillo a la salud humana. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa Acontecer Económico en el día de hoy. Y como le decimos al final del mismo, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútelo. Esperamos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices. Muchos éxitos.